Cuando nosotras hablamos de laboratorios ciudadanos, hablamos de un espacio que se crea a través de un proyecto cultural, de participación cultural, en el que se intenta que diferentes agentes, diferentes personas y colectivos, con diferentes tipos de conocimientos y diferentes tipos de saberes, se juntan en el mismo espacio para hacer algo, para experimentar y hacer algo sobre temas o problemas que les interesan. No hay tanta importancia en la idea, que la idea es importante, pero lo importante es generar un espacio heterogéneo, colaborativo, donde gente distinta se junta para hacer algo. Y en ese propio proceso, aprender. El objetivo real no es tanto el producto final de lo que se genera de esas ideas, no es tanto que esas ideas queden bien hechas, no es que se obtengan muchos resultados que perduren en el tiempo, sino que el objetivo es la metodología en sí misma, ¿no? Lo importante es el aprendizaje y la experimentación y el juntar a personas diferentes y distintas a un grupo heterogéneo alrededor de algo que se pueda hacer. Y el hacer nos lleva a formas de pensar con las que habitualmente no estamos tan conectadas. Normalmente, muchas veces, por ejemplo, en ámbitos sociales nos reunimos para reflexionar y para organizar cosas, pero no las hacemos. Y por otro lado, la experimentación tiene que ver con abrir los procesos, intentar hacer cosas sin saber cuál va a ser el resultado. Hay veces que cuando experimentas y cuando pruebas te va bien, y hay veces que cuando experimentas y cuando pruebas pues te va mal, ¿no? Es parte de la experimentación. Y puede ser que con lo que no funciona aprendamos algo que es importante o mejoremos las preguntas que tengamos. Entonces se apunta gente, ¿no? Que es lo que se llaman colaboradores y colaboradoras, para sumarse a la idea que querrían llevar a cabo. Normalmente se desarrolla todo como muy rápido, ¿no? Y en un espacio físico en el que todo el mundo está junto, ¿no? Pues totalmente una metodología anti-COVID total, ¿no? Se decreta el estado de alarma. Se decreta el estado de alarma y entonces no podemos salir de casa. Pasamos a llamarlo Slow Lab, y un trabajo que normalmente se hace en 16 horas en un fin de semana y 16 horas en otro, pues se ha realizado, ¿no? a lo largo de 6 meses, ¿no? Y lo que pensamos es como que ya la propia ciudad se había convertido en un laboratorio. Entonces sí que tuvimos algunas conversaciones con gente del distrito para ver qué cosas estaban haciendo y qué cosas podíamos apoyar desde Experimental Lab. La ciudad se convierte en un laboratorio ciudadano. Hay un montón de situaciones graves y problemas graves, y los vecinos y las vecinas y el tejido comunitario y asistente se organiza para dar respuesta a eso. Y esto es lo que hace el laboratorio. No es necesario que nosotros organicemos un laboratorio, sino que el laboratorio está en la ciudad. Decidimos modificar nuestra propuesta, hablamos con el tejido comunitario, con el tejido social de Villaverde, y ellos y ellas nos cuentan qué es lo que está pasando en San Cristóbal y en Villaverde, y qué es lo que se está haciendo. Y a partir de los problemas que se detectan y de las experiencias que ya se están dando, seleccionamos 4 propuestas que pensamos que desde nuestros recursos, nuestros saberes y nuestra disponibilidad podemos acompañar. Y entonces ha sido muy interesante el poder vivenciar lo que normalmente le pedimos a la gente que haga en los laboratorios ciudadanos en nuestras propias carnes, ¿no? Y de repente era como: experimentemos. No le decimos a la gente que pruebe, pues es que esto es lo que nos toca hacer ahora, ¿no? Como vivirlo nosotras mismas como un proyecto más de laboratorio ciudadano, ¿no? Y así un poco nos lo hemos vivido. Aparecieron como 4 ideas básicas que fueron jóvenes y confinamiento. Tenían que ver cómo los jóvenes y cómo las personas que trabajan con jóvenes en centros educativos y en la educación no formal estaban generando relaciones entre ellos en este momento en el que no se podían ver. Otro era las redes de apoyo. Luego otro proyecto es el proyecto de Cinesia y cómo se cuenta Cinesia. Cinesia es un espacio comunitario de San Cristóbal del barrio San Cristóbal de los Ángeles. Y otro proyecto es la brecha digital. Soy
Montse Moya, vecina de San Cristóbal, y pertenezco a la Comisión de Acogida y Programación de Cinesia, que es el espacio que estáis viendo detrás de mí, este edificio maravilloso que contiene una serie de proyectos dentro de nuestro proyecto y que ha sido sede de Experimental Lab. Cinesia significa toda acción que se ejerce sobre algo para ponerlo en movimiento, y nosotros es lo que hacemos. Realizamos acciones continuamente para que esto esté en constante movimiento. Experimental Lab nos ha ayudado a hacer un análisis interno de cómo estaba la situación en Cinesia a fecha prepandemia y qué cosas se podían hacer durante el estado de alarma para reorganizar nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros proyectos. Entonces, en eso ellas nos han ido guiando y esa ha sido pues, la sinergia que se ha creado con Experimental Lab. Soy Galgo Flaco, nos encontramos aquí en Cinesia, un lugar en el cual se fomenta la creatividad, la interacción entre los vecinos, la interculturalidad y sobre todo las ganas y la positividad del barrio. Galgo Flaco, por su parte, ha entrado en el aspecto de la creatividad, en el aspecto de la cultura y del arte, ayudando en lo que es el proyecto de la realización de un mural dentro de Cinesia, un mural interactivo en el cual participarían todos los vecinos de San Cristóbal que quisiesen sumarse, las distintas personas de los proyectos que participan dentro de Cinesia y las personas de Experimental Lab. ¿Qué ha pasado? Que a raíz de la situación del COVID, pues esta idea inicial del proyecto de mural colectivo se ha visto trastocada, entonces se estamos haciendo la obra de una forma individual y más adelante, en cuanto se pueda reactivar un poquito lo que viene siendo el aforo de Cinesia, etcétera, etcétera, se crearán pequeños grupos de 3-4 personas de los distintos proyectos de Cinesia para que puedan intervenir dentro de lo que es la obra, que no quedará terminada al completo hasta que el resto de personas pertenecientes a Cinesia pues hagan su pequeña aportación. Ha sido muy interesante, la verdad es que hemos podido seguir manteniendo el contacto con otros proyectos, otras actividades, otros centros como el de Cinesia y con el propio Experimental Lab, que ha sido un poco como el gestor, ¿no? Y el que ha centralizado todas las acciones que hemos ido haciendo. El taller de brecha digital me salta a la cara en mitad del proceso y nos dimos cuenta de que hubo una necesidad que no se llegó a cubrir nunca, que era todo este tema de la accesibilidad a los deberes y demás, ¿no? Y de que como eso, la solución no estaba en la individualidad de las personas, sino en buscar las soluciones colectivas, ¿no? Se le llama brecha porque no accedes, ¿no? Es decir, entendido como algo que debería ser un derecho actualmente, dado la conectividad, ¿no? Dado que el mundo está conectado y que muchos de los servicios, incluso los servicios públicos del Ayuntamiento de Madrid, pues que haya dificultades tanto de conexión, de no saber hacerlo, como de no tener datos o un ordenador con el que poder hacerlo, te excluye de una serie de, digamos, de obligaciones, ¿no? Incluso en momentos para poder hacer las cosas. Entonces, el no acceder a un derecho es por lo que se le llama brecha y porque hay en otros sitios que sí se accede de manera normal, ¿no? Estéticamente parecía que no había esa dificultad, hasta que en el momento del confinamiento y cuando profesorado, escuelas y demás iban a dar los deberes a la chavalada, no tenían. Es decir, los chavales no tenían forma de acceder. Es decir, yo recuerdo la llamada del exdirector del Ramón Gómez de la Serna, de un colegio de aquí, cómo podemos hacer para organizarlo de alguna manera y que poderle dar los deberes a los chavales, porque no estaban pudiendo. Nos habíamos quedado sin la parte del papel y no se había construido una alternativa de acceso online. Y eso nos dimos cuenta en el confinamiento, porque pensábamos, bueno, pues si tienes un móvil ya tienes conexión. Y no, es que los chavales en 2 días se les había gastado la conexión. Entonces empezamos a dialogar con otra gente, de ver cómo podríamos construir una sala de accesibilidad que pudiera, por un lado, permitir que la gente que no tiene un ordenador en su casa tuviera un espacio donde trabajar,
que la gente que tuviera dificultad para conectarse por falta de datos o demás, tuviera un espacio donde trabajar. Incluso que para proyectos de Cinesia que no tienen un espacio donde trabajar en su casa, funcionaban en símil de un coworking o algo así, ¿no? Pues la red de apoyo se inició en marzo. Rápidamente, en cuanto empezó el confinamiento, hubo un grupo de personas que se pusieron de acuerdo para iniciar este proceso, porque veíamos que había, que había un montón de personas que estaban en sus casas, que no podían salir, gente mayor, entonces bueno, que había que hacer algo para ayudarles entre vecinos. Entonces empezamos a convocar a los vecinos, primero los que conocíamos de las redes, y después a enganchar a quien le apetecería. Y ahí se crea por 20 de marzo, la red de Villaverde Alto Los Ángeles. Experimental Lab se pone en contacto con una persona que era miembro de la red de apoyo vecinal. Lo que nos proponen un poco, la idea era poder dejar por escrito cómo hemos funcionado las distintas redes, que en este caso, aunque las 3 redes, por ejemplo, estábamos en Villaverde, no hemos funcionado de la misma manera. Y también poner en valor todo el trabajo que han hecho los vecinos de Villaverde y que eso quedase escrito. Al principio me dio miedo porque claro, todo lo que se trabaja en la calle es como otra forma de hacer cosas, pero de repente, ¿cómo documentarlo? Yo digo, madre mía, otro trabajo más. Y es verdad que al principio estaba un poco preocupada, porque entre el trabajo que teníamos nosotros los dinamizadores, el trabajo que se tenía en las redes y ahora todo esto, escribirlo, y digo, madre mía, no llegamos. Cuando hicimos resumen, gracias al proyecto Media Lab, que nos dimos cuenta, claro, que la práctica, pero teníamos que escribirla. Yo no dudaría de decir que hemos ayudado a unas 1000 personas, desde marzo hasta junio. Hay que decir que yo creo que de todas las redes, estando en la página de la FRA, me puedo equivocar, a lo mejor hubiese 30 o 40 redes, son las únicas redes documentadas. Por primera vez vimos cuántos vecinos tenemos en situación de asilo, cuántos vecinos tenemos sin papeles, cuántos ERTEs, cuántos a lo mejor se han quedado sin recursos y mientras tanto se solicitaba ayuda a servicios sociales. Entonces, ¿quién era? Era la red que respondía. Una de las reuniones antes de elegir las ideas que se iban a desarrollar, una de las conversaciones que hubo fue alrededor de qué estaba pasando con los jóvenes del distrito que estaban en espacios educativos formales y no formales, ¿no? Qué estaba funcionando en lo online y sobre todo una de las ideas que partíamos de ella es como estas relaciones entre los educadores, educadoras, maestros, maestras con los jóvenes y con las jóvenes se basaban mucho en la presencialidad y en la confianza, ¿no? Y un poco la pregunta fue como, bueno, ¿qué está pasando en este ámbito? ¿Qué funcionaba? ¿Qué no funcionaba? Y qué cosas se podrían hacer juntas, ¿no? para ayudar a este espacio nuevo, ¿no? De socialización y de cuidado educativo en lo no presencial, ¿no? En la primera reunión para la gente que participó fue muy importante porque en cierta medida fue como ir hacia atrás y pensar qué es lo que había pasado y fue muy bien valorado, ¿no? Ese espacio, ¿no? Porque fue un espacio que les permitió parar y ser consciente de lo que había pasado, ¿no? Y luego tuvimos otras 2 reuniones y la participación fue bajando en las siguientes reuniones. Entonces, este laboratorio en sí no ha llegado no ha tenido como, ¿no? un producto, ¿no? Como así más tangible, ¿no? En cierta medida podemos decir que que ha fracasado, ¿no? Y esto lo hemos dado muchas vueltas en el equipo, ¿no? Y
y realmente hemos aprendido también, ¿no? Como del fracaso también se aprende. Hemos reflexionado mucho también sobre los tiempos. Entonces, cosas que hablábamos en una semana como que no servían para la siguiente semana. La siguiente semana el contexto había cambiado, ¿no? Estuvimos en ese momento que no se solapaban bien los tiempos, ¿no? Los tiempos del Experimental Lab, los tiempos de los proyectos de los chavales y los tiempos un poco del contexto de la desescalada. Esta idea necesitaba un poco más de tiempo de poder contrastarla con más gente. Quizá esto es lo que pasó y ya está, ¿no? O sea, como que esto tuvo, en vez de... ¿no? Quizá también pensamos que los proyectos tienen que tener mucho recorrido, no sé qué, algunos tienen muy poco recorrido, ¿no? Y está bien que tengan poco recorrido, ¿no? Que es lo que hasta donde se llega, pues se llega, ¿no? Yo creo que no he terminado de aprender todo lo que ha pasado con el Experimental Lab. Para mí ha sido como el laboratorio más retador, en el que yo más he sufrido, porque ha sido una batalla encontrar sentido. Cuando se estaba hablando tanto de lo esencial, estar haciendo una propuesta de un proyecto cultural, pues a mí me ha confrontado bastante. La pregunta era dónde podemos ser útiles hoy con este proyecto, con estas propuestas, y cuando la innovación está ahí sucediendo, pero en un ámbito de mucha más emergencia, ¿no? y de realidad. No iba a ser un laboratorio puertas adentro, el laboratorio era la propia realidad, que se puede hacer, ¿no? Que se puede generar, se pueden pensar nuevas formas al final. Trato un poco de eso, de cómo aceptar un poco la situación en la que estamos y a partir de ahí empezar a ver hacia dónde podemos ir con esto que tenemos, qué podemos hacer, cómo podemos ir. Pero creo que la posibilidad de adaptarnos es muy grande y nos podemos cuidar y nos podemos acompañar y podemos generar vínculos y comunidad a través de nuevas formas y nuevos medios que no estábamos acostumbradas y que pensábamos que podían ser, no sé, no muy útiles. Yo creo que hemos vivido formas de organización y experiencias de resiliencia súper grandes, ¿no? Y cómo eso fue generando iniciativas y propuestas para cuidarnos, ¿no? Y eso fue mucho de lo que pudimos ver y acompañar. Algunos de los proyectos tenían que ver con esta situación, ¿no? Sí, fue realmente como intentar ver en dónde ya estaban sucediendo las cosas y aportar un granito de arena con lo que estábamos haciendo, pero que hay cosas inmensas que se generaron y mucha gente estuvo trabajando muchísimo y está trabajando muchísimo y se está moviendo muchísimas cosas a partir de todo este confinamiento o estancamiento o este parate, ¿no? Tan grande. Y el equipo dijo no, sigamos. Y estoy contenta de que hayamos seguido. Pero ha sido difícil. Ha sido difícil y ha sido duro. Y creo que he aprendido mucho, que todavía no he terminado de digerir.